Bueno, estamos en las oficinas Sí, del Club Atlético Patronato. Hace unas horas terminó la asamblea ordinaria, general ordinaria que se celebró aquí en la sede del club, en el Zoom, sí. donde se presentaron los balances de los ejercicios comprendidos entre el 2023-2024, Ujú, 2024 y 2025 de lo que es el tema económico en Patronato. ujú. Una de las cuestiones que esperaba muchísimo el hincha, el socio más que nada que estuvo presente hoy, ya le vamos a estar consultando cuántos socios hubo presente hoy en el Zoom, Ujú, aquí en el estadio, la sede social del Club Atlético Patronato. ujú, Pero bueno, vamos a presentarlo a él, que es el protagonista en sí de hoy, que va a estar dando detalles de lo que sucedió adentro de esa reunión. ujú. El señor presidente de la institución del Club Atlético Patronato de la Juventud Católica, el señor Dante Molina. Bueno, Dante, muchísimas gracias por recibirnos aquí en la Secretaría del Club. Bienvenido a la fiesta del fútbol, muy buenas noches, ¿cómo te va? Bien, ¿qué tal? Buenas noches para los chicos ahí también en el estudio. Bueno, como vos decías, hoy hace un ratito terminamos de desarrollar la Asamblea General Ordinaria, se aprobaron esos ejercicios 2023-2024 y 2024-2025. Como en todas las asambleas, se hace una descripción en general de lo que es la vida del club, en las memorias, lo que se ha desarrollado a lo largo de estos años, de este periodo, y también una descripción de lo financiero, económico y la situación actual del club, que de hecho, para hacer algo un poco más ejemplificativo, más acabado, que esté completo, decidimos juntar dos ejercicios para que se vea la evolución que se dio durante este tiempo. Así que bueno, estuvo buena la convocatoria, hubieron más de 100 socios presentes, se escucharon las exposiciones de esto que te decía, de lo que fueron las memorias y los balances, y bueno, se terminó aprobando lo que fue este tiempo de gestión, así que bueno, eso es positivo, pero mucho más positivo es la cantidad de socios que otra vez convocamos y se convocaron a la asamblea, que es muy importante que siga habiendo interés por la vida y por el día a día de patronato. Bien, Dante. Bueno, ahí pasaba un poco la presentación de lo que va a estar hablando ahora mismo en la nota. Primero que nada, te quiero consultar, justamente vos lo decías un poco, pero que me des en detalle por qué se dieron dos balances en una misma asamblea cuando oficialmente, según rige el reglamento y todos los documentos, se debe presentar un balance por asamblea. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Temas de tiempo, de organización? ¿Qué fue lo que sucedió ahí? ¿Por qué se dieron estos dos balances en esta asamblea? Mira, la realidad es que de lo que habla la reglamentación es que al fin de cada ejercicio se deben presentar los balances. Da un tiempo para esto y como ese tiempo se había dilatado en el balance anterior, decidimos, como te decía, adelantar las conclusiones de este último, que bueno, tenía como finalización en enero del 25. O sea que dimos un panorama casi actualizado de cuál es la situación del club. Esto tiene sus mecanismos de solución, no hubieron presentaciones ni intimaciones ninguna. Es más que normal que pase esto en los clubes. Hay muchos clubes que tienen atrasados dos, tres, cuatro balances y esto tiene que ver con la realidad de cada uno. A nosotros nos tocó que tuvimos que terminar el año pasado, tuvimos que encargarnos de las rescisiones anticipadas de los contratos, tuvimos que volver a conformar el plantel, empezó la competencia, bueno, ahora últimamente el mercado de pase de junio, así que bueno, fueron cosas que lo fueron dilatando, pero nos pusimos a trabajar muy en firme en terminar este último balance para, como te digo, dar una situación o poner a consideración de los socios una situación más completa que si hubiera sido únicamente el del año anterior. Bien, se tomaron cronológicamente, obviamente, todos los ingresos, los activos. Por ejemplo, en el ejercicio de 2023 y 2024, el balance general dio positivo, un superávit de 800 millones de pesos, alrededor de 800 millones de pesos, y en el balance de este año se dieron un superávit de alrededor de 100 millones de pesos. Esto, según lo que yo escuché que se entendía dentro de esta asamblea, está relacionado al dólar histórico, no al dólar de cotización de ahora.
No, la realidad es que lo que se puso, o el resultado que se da es un resultado histórico porque no está ajustado por inflación. Hay que también tener en cuenta lo que ha sido la inflación, lo dijo el contador, en el periodo, entre el periodo anterior y este fue alrededor del 500%, y eso desvirtúa por ahí los números. Entonces, también es bueno decir, porque son cuestiones técnicas, es bueno ponerle al socio sobre la mesa las conclusiones de manera simple o más simplificada. Por eso es que se les manifiesta cuál fue el resultado histórico y también el ajustado por inflación. Por ahí, como te digo, lo que se ajusta por inflación, dependiendo en cada momento, cada época del país, puede llegar a desvirtuar los números. Entonces, lo más lógico y lo más concreto es hacerlo de manera histórica. No está relacionado al dólar, si bien se habló mucho de la cotización del dólar porque tenía que ver con los ingresos que en su momento tuvimos, que se dijeron que eran en dólares, pero siempre fueron especificados. Entonces, lo que hizo el contador Patat fue referir históricamente al precio que tenía el dólar cuando ingresó a patronato y referir al precio que tuvo cuando hubo que hacer erogaciones. ¿Qué quería decir eso? Que nosotros nos ingresaban pesos y para, por ejemplo, afrontar un viaje al exterior teníamos que erogar dólares con los impuestos correspondientes, con una tarjeta que hubo que habilitar para gastos internacionales y demás. Todo eso hizo a que de alguna manera se licúe un poco lo que se recibió en aquel momento. Bueno, esa explicación era necesaria darla más allá de lo técnico, pero basada en una realidad que tenía que ver con la cotización del dólar de ese momento. Ahora, no es todo relacionado al dólar, sino que es esta cuestión de ajustar o no por inflación. Vamos a tomar un orden cronológico. Primero con el 2023, para sacar todas las dudas a todo el hincha del patronato que nos está escuchando en este momento. En el 2023 se habló mucho de cuánto había recibido patronato por ingresar a la Copa Libertadores, por participar, por haber ganado esos dos encuentros y obviamente por la Copa Sudamericana. También en este ejercicio entró el premio de la Copa Argentina. Contame un poco cuánto es la cifra, no tan exacta si no te la acordás, pero qué ingresó a Patronato en ese ejercicio, comprendiendo obviamente estas tres competiciones específicamente en el fútbol. Bueno, en eso tenían también relación con premios. Lo primero era un canon de participación, que es lo que te pone a disposición Conmebol cuando uno logra clasificarse a Copa Libertadores. ¿Por qué canon de participación y no premio? Porque con eso hay que afrontar todos los gastos que uno tenga durante la competición. Llámese viajes, llámese mejoras en la infraestructura para adecuarse al reglamento, todo lo que tiene que ver con la participación. Como te decía, tuvo una diferencia en la cotización del dólar, lo que hizo alguna licuación de lo que teníamos como disponibilidad. Después vinieron los premios, que también, como son premios y como generalmente pasa en el fútbol, se convienen premios para los jugadores. Entonces no fue un ingreso pleno para Patronato. Y respecto de los premios de la Copa Argentina, esos fueron destinados casi en su totalidad al plantel. Es decir, nosotros teníamos otros ingresos que tenían que ver con las recaudaciones, que tenían que ver con los televisivos, que tenían que ver con eso y con la progresión en el campeonato. Pero eso sí se acordó porque no eran mayores los premios. Yo creo que terminamos teniendo una recaudación de 30 millones, en un momento que el plantel mensualmente creo que tenía un costo de 40 millones. Entonces, no fue tan significativo y se combinó con los jugadores porque se reconoció el rendimiento, se reconoció un año que fue muy bueno en general, cuando terminamos octavo en Liga Profesional, terminamos descendiendo por 2 puntos. Entonces, fue algo, y también el campeonato de Copa Argentina, que se reconoció a los jugadores. Eso fue lo que tuvo que ver o lo que pasó en ese momento con los premios Copa Argentina. Premios de Libertadores que, según se dijo en la asamblea, Patronato para arreglar el campo de juego, para arreglar las instalaciones del club, para que las apruebe Conmebol, Patronato le pidió a Conmebol $1 millón, que se le fue descontando en cuanto a lo que recibía por premios de participación. Contame un poco cuánto, bueno, ya dije $1 millón, cuánto ganaba Patronato por partido y dónde fue destinada esa plata. Como te decía,
Lo que se pidió con Conmebol fue un adelanto de ese canon por participación. Mm. Pedimos ese $1.000.000 de adelanto que después se nos fue descontando a medida que se nos iba ingresando los otros 2 millones restantes, que tenían que ver con uno por cada partido de local. Fue así que tuvimos ese descuento en 3 veces a lo largo de esas 3 erogaciones. Eh, Después, lo que hubo que afrontar eran los viajes al exterior. Cada uno de los viajes al exterior aproximadamente costaban $250.000, con lo cual tuvimos 3 por Copa Libertadores, otros 2 por Sudamericana, y eso cada uno era a cargo del patronato. Ese era el motivo por el que tanto premios como canon de participación tuvieron su gasto, no es que ingresaron plenamente a patronato, porque ese es el formato que dispone Conmebol. Yo te doy un monto, vos te haces cargo de todo lo que tenga que ver con la competición y también te haces cargo de mejorar tu estadio, de mejorar tus instalaciones, de como nosotros hicimos trabajo en la luz, hicimos trabajo en las oficinas, hicimos trabajo en los vestuarios, hicimos trabajo en el campo de juego. Bueno, todo eso es lo que se afronta con ese canon de participación. Así que el millón inicial era parte de ese canon que luego nos fue descontado. Se habló también de que esa copa, lo que dejó esa Copa Libertadores, lo que quedaba del premio por esa Copa Libertadores y por la participación de la Copa Sudamericana, fue destinado a afrontar los gastos de la temporada 2023 en la Primera Nacional, 2023-2024. Sí, se fue destinado a afrontar los gastos que representa el club. Patronato hoy es una estructura que está preparada para competir en liga profesional. Las erogaciones que tiene un club que compite en liga profesional y que recibe, como hoy en día, 280 millones por mes, un club de liga profesional, no son los mismos o no son las mismas posibilidades, no son los mismos ingresos que tiene un club que hoy recibe 35 millones por ser parte de Primera Nacional. Entonces, ese desfasaje que hay en lo que ingresa un club por derechos de televisión es algo que requiere adaptarse en un montón de circunstancias a los nuevos ingresos. Nuevos ingresos que tienen que ver no solamente con esto, sino con también el sponsoreo. No son los mismos los cánones que uno puede pedir por sponsoreo. Gracias a Dios este año los privados han estado presentes, hemos podido concretar muy buenos, en el número final de las sponsorizaciones, así con eso estamos contentos y agradecidos al privado que nos ha acompañado. Pero bueno, ya te digo, ese desfasaje que hay cuando uno desciende entre esos 280 millones mensuales que tienen que ver con un contrato con una empresa por derecho de televisión, con lo que significa un 10% de esos ingresos, te obligan a readaptar un montón de cosas. Bueno, eso es lo que hemos estado haciendo y gracias a Dios pudimos hoy también presentar balances que muestran un club que sigue estando saneado. Dante, buenas noches. Rolly Citelli te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Rolly, buenas noches, ¿qué tal? Muy bien. Te quería consultar respecto al tema Vázquez. Tengo entendido que queda una cuota. ¿Para cuándo sería esa cuota que falta, que resta? Julio ahora el mes que viene. Ahora, ya. Sí. ¿Cómo? En realidad Sí. es una cuota, Ujú. el tema es así, A ver. Vázquez se vendió de parte de Boca Ujú. por un monto fijo que fueron $3,500,000 Sí. y otro monto variable y sujeto a objetivos cumplidos por el jugador, Ujú. que el tope que se podía alcanzar eran $3,200,000. Bien. Lo que fue cobrando Boca y que fue percibiendo Patronato tiene que ver con ese monto fijo, que no se cobraba de una vez, sino que se cobraba en 3 cuotas. Ujú. La próxima cuota vence en el mes de julio, el mes que viene. Un pago a Boca, no a Patronato. Patronato tiene que convenir con Boca ¿Cuándo? ese pago Está bien. de el porcentaje que nos corresponde. Está bien. ¿Ya tienen pensado qué van a hacer con eso? No, a ver, no y sí. Ujú. Hoy se requiere varias cosas que tienen que ver con infraestructura, que tienen que ver Ujú. con el mismo día a día del club. Te repito, el ingreso que hoy tenemos es del 10% de lo que teníamos hace 2 años. Entonces, los elementos que hay que usar o los recursos a los que hay que
requerir o buscar, Ujú. son todo lo que tengamos a mano. Ojalá nos permita qué es lo que te va permitiendo, porque eso lo vemos todo y tiene que ver con los rendimientos del equipo. Sí. Ojalá los rendimientos del equipo nos permitan tener mayor recaudación, tener mejor posición en la tabla, Ujú. tener una expectativa de estar en la discusión, y eso también nos va a permitir que se den muchas otras cosas, que también se siga acercando el sponsoreo, que podamos apuntar a prever cuestiones que tienen que ver con la infraestructura. Mm. Hoy lo que es nuestra infraestructura está más que apta para afrontar esta categoría. Están dadas todas las condiciones en el campo de entrenamiento, están dadas todas las condiciones en nuestro estadio. Sí. Es de lo más prolijo, de lo mejor presentado de la categoría. Mm. Y también lo que es el día a día de nuestro plantel, donde tienen un gimnasio, tienen un desayuno, cosa que es rara en la B Nacional, tienen sus sueldos al día, cobran Mm. al día, mes a mes. Entonces son todas cosas que hacen a una estructura que hace o que muestra a Patronato como un club que tiene siempre expectativas. ¿Crees que se desaprovechó una oportunidad histórica para agrandar la masa societaria? Me refiero a la Copa Argentina, me refiero a Copa Libertadores, Copa Sudamericana. No, de hecho, mira, cuando nosotros Mm. accedimos a esas competiciones, Sí. teníamos 2.000 socios. Hoy Mm. tenemos 7.000 socios. Creo que lo que tenemos que hacer es seguir trabajando desde nosotros Ujú. y también el periodismo, de también una política de Estado, lo que es el deporte, una política deportiva y la Sí. identificación con Patronato, sobre todo del Ujú. paranaense y del entrerriano. Sí, seguro. Eso es algo que hay que elaborarlo a lo largo del tiempo. Recién tenemos nosotros 15 años de profesionalismo, Ujú. y es algo que no podemos quedarnos en el hecho de decir viene poca gente, Sí. el paranaense ¿Qué, es qué, particular, el terreno es sí, particular. es No, verdad, es pero algo que ¿qué? tiene que salir de nosotros hacia la gente. Sí, Dante, ¿qué le falta? Primero me parece una cifra muy exigua para el club más grande de la provincia de Entre Ríos, 7.000 socios me parece poco. Y segundo, ¿qué autocrítica te haces vos y los dirigentes en general respecto de que no atraen a la gente a la cancha? Porque convengamos que la campaña de Patronato es más que aceptable, ¿sí? Está metido entre los ocho, está Ujú. sexto y demás. Y la gente no responde en la medida que debería responder. ¿Qué autocríticas se hacen al respecto? ¿Crees que Nada, es tienen que como hacer algo como para atraer más a la gente? Para que vaya. siempre si las cosas se están dando así, hay que Mm. hacer algo más o hay que tratar de organizar algo mejor. Ujú. Ahora, en la comparación que uno hace en el día a día cuando charla con los demás dirigentes, cuando pregunta sobre las masas societarias en lugares como La Matanza, que tiene más de 1 millón de habitantes, y te Mm. dicen yo tengo 5.000 socios, yo tengo 7.000 socios, Mm. yo tengo 10, en la cantidad de habitantes que tiene Paraná no nos vemos en desigualdad. Mm. En clubes que tienen historia profesional de muchísimos más años no nos vemos en desigualdad. Y en general todos analizamos lo que es la situación económica. Hoy Mm. ir a la cancha quizás sea uno de los gastos más relegados por la gente. Mm. Llevar a la familia a la cancha quizás sea uno de los gastos más relegados. Nosotros hicimos un esfuerzo, tratamos de no subir la entrada, tratamos de no subir los abonos. Ustedes fíjense que Sí. pusimos un precio hace 6 meses y lo volvimos a respetar ahora en este segundo semestre. Estamos tratando de fortalecer la imagen del club, eso también lleva su tiempo, lleva su desarrollo, lleva su camino por recorrer. Y sí, seguramente habrá que hacerlo más y mejor, lleva recursos también eso, Ujú. y tiene que ver con momentos. Hay momentos en que uno puede afrontarlo y puede afrontar lo que tiene que ver con la imagen, con lo publicitario, con el marketing, Ujú. en mayor medida, y otros momentos en que hay que tratar de mantener la estructura, y como estamos hoy en una situación de transición, me parece a mí, mantener todo lo que hemos logrado durante este tiempo y no desarmar algunas cosas que son importantísimas, como por ejemplo las inferiores, que hoy nos están dando los resultados que esperamos durante este tiempo, que han tenido el desarrollo necesario y que podemos ver hoy que tenemos más de 10 chicos en el plantel profesional. Conforme Ronnie, sí, sí, Ronnie, sí, perdón. dale, Con respecto a te esto de la dejo. campaña Sí. de socios, de que hoy Patronato tiene una cantidad de 7.000 socios, como lo dijiste, ¿no creen ustedes desde la dirigencia? Hay gente que yo le he hablado con amigos, incluso con gente mayor, diciendo
la gente no se tiene que acercar al patronato. Patronato se tiene que acercar a la gente a través de campañas de socios, yendo a una plaza, a recurrir a que vengan y se sumen como socios, a buscar la gente. ¿No creen que un poco eso es así? Sí, por supuesto. Por eso te digo, por ahí hay que ver o rever algunas medidas, pero todo eso implica recursos. Todo eso implica plata, todo eso implica inversiones. No son gastos, pero son inversiones. Ahora, hay momentos en que las inversiones pueden hacerse y otros momentos en que hay que privilegiar algunas otras cosas. Hoy nosotros estamos diagramando con una empresa nueva de marketing alguna campaña por hacer, por largar, por hacerlo en el día a día más que todo, porque el mejoramiento de la imagen del club, que yo creo que se ha visto en las redes, tiene que ver con la imagen y la marca Patronato. El acercamiento o la creación de alguna filial en la provincia tiene que ver con la marca y con acercar a Patronato al entrerriano. Eso hay que seguir haciéndolo. Lo teníamos proyectado y no hemos podido concretar la segunda inauguración de otra sede, de otra filial, cosa que hay que hacerla. Pero sí, a mí me parece que tenemos que recorrer ese camino que tampoco siempre es lineal, tiene por ahí sus dificultades, por ahí va a tener su mayor celeridad y otras veces no va a parecer que no hay acciones distintas, que es lo que tenemos que buscar, ir haciendo acciones distintas. Pero me parece que de un tiempo a esta parte hemos tratado de mejorar eso, hemos tratado de mejorar todo lo que tiene que ver con la imagen, con el marketing publicitario. Bueno, habrá que seguir mejorándolo. La última de mi parte, Nacho, y después te dejo vos con la última, porque estamos medio atrasados. Dante, ¿cómo ves al equipo? Y salimos del tema económico, del tema número. ¿Estuvo picante la asamblea? ¿Pasó algo o no? No, no, no. Menos mal que no fue. Menos mal que no fue. No, pero bueno, pero a ver, nosotros hemos charlado un montón de cosas Sí. con gente que en su momento estuvo en la vereda de enfrente, por decirlo, y cada vez que nos sentamos en una mesa nos damos cuenta que todos pensamos lo mismo, Claro. que todos queremos lo mismo y que todos tenemos los mismos objetivos y hasta las mismas estrategias. Por ahí diferimos en algunas cosas y conociendo la realidad desde adentro del club, uno se da cuenta de muchas cosas porque en un momento no puede concretarse, porque hay que diagramarla mejor, porque hay que conseguir más recursos. Bueno, esas cosas está bueno charlarlas en una mesa y lo hemos hecho con ellos y bueno, y tenemos que seguir haciéndolo y seguir pugnando por una unidad en un momento en que nos va a necesitar el club a todos y en lo que viene nos va a necesitar mucho más unidos y mucho más gente trabajando. Perfecto. No, quería Bueno, preguntar simplemente cómo veía el presente, futbolísticamente hablando del equipo y demás, pero 2 segunditos. bien, Dale. le hago la última a Dante. Le reiteramos el agradecimiento por recibirnos acá en la Secretaría del Club. Eh, ¿Cuáles son los objetivos planeados para Patronato a corto plazo y si hay objetivos a largo plazo? Y quiero entrar, porque hablaste de las inferiores. Yo he tenido la oportunidad de ir en cuanto a los entrenamientos abiertos y de ver que, por ejemplo, el selectivo no tiene por allí las condiciones, me han comentado algunos, no tiene condiciones dignas, por así decirlo, o las que debería para poder entrenar, ya sea pelotas o campo de entrenamiento. Puede ser eso también un poco un parate dentro de algo a mejorar dentro de ustedes. Por ejemplo, hay categorías juveniles que están entrenando en Mumper hace bastante tiempo. Sí, a ver, no hay un lugar que tenga más canchas y más infraestructura que Muper. Por ahí el mantenimiento que corresponde a Muper es algo que en algunas oportunidades lo charlamos, lo discutimos con quienes están a cargo de la cancha, que no somos nosotros, porque ahí nosotros alquilamos y tratamos de que sea lo mejor posible. Yo lo dije en algún momento, lo repetí, que es una de las cosas que no hemos podido concretar, pero que sabemos y tenemos proyectada, que es la adquisición de un nuevo predio más grande que esté a cargo nuestro, donde nosotros podamos disponer que todas nuestras categorías practiquen ahí y ahí sí que sea responsabilidad nuestra esos mantenimientos. Ahora, en Capillita, el selectivo que lo hace en Capillita tiene las mismas condiciones que el profesionalismo. Y el profesionalismo está más que conforme con las condiciones del campo de juego. Por supuesto, a veces tienen diferentes momentos. Ahora en el invierno, donde hay que resembrar, donde hay que mejorar algunas cosas, donde el pasto no crece de la misma manera, por ahí se ve resentido en algunos momentos, pero en lo general, en lo que tiene que ver con los vestuarios, con lo que te decía, desayuno y desayunador, con el funcionamiento y los elementos
que hemos adquirido varios más a partir de esta temporada. Se está tratando de estar cada vez más equipado. Nosotros tenemos todos los elementos necesarios en la medida de lo posible, llámese gimnasio, llámese conos y muñecos y demás, que también los incorporamos ahora y son muy importantes para la práctica del desarrollo del día a día. Pero esto de que no hay condiciones dignas, la verdad que no lo comparto. No sería esa la calificación o la clasificación, sino que podemos ver también que nuestro selectivo ha tenido en este último tiempo mejores resultados que en mucho tiempo. Eso me parece que también tiene que ver con esto, con el equipamiento, con lo que se puede disponer y, como siempre, habrá cosas por mejorar, por supuesto que sí, nosotros las analizamos todos los días, tratamos de estar dando las mejores condiciones. Bueno, como te digo y repito, tiene que ver todo con recursos. ¿Sabes por qué te pregunto esto? Para aclarar obviamente la pregunta y que no quede una pregunta mala leche ni nada de eso por el estilo. He tenido, como dije, reiteradas ocasiones en este tiempo, no en el tiempo de la pretemporada, de ir a entrenamientos abiertos, ver al selectivo entrenar en la cancha que está bien en la entrada de la capillita, esa canchita chica que sería para infantiles. Por eso es lo que te preguntaba, y no es que pasó una vez, sino que ya viene recurrentemente, y me han llegado comentarios de gente también, que comparte lo mismo. Por Sí, pero eso pasa las menos de las veces, y tiene que ver por ahí con cuidar las otras canchas que son las que tienen que estar en mejor estado. Entonces, eso lo convenimos con los cancheros, a veces que disponemos de ese espacio que tenemos para que no se resienta el estado de las otras canchas, que sería mucho peor en definitiva que no se pueda desenvolver correctamente los partidos de inferior de AFA en esos otros terrenos de juego. Así que no, eso tiene que ver con una programación. Eso también tiene que ver con una programación y hay veces que gracias a que tenemos ese terreno podemos mejorar el otro. Bien, perfecto. Bueno, muchachos, obviamente le agradecemos al presidente de la institución, Dante Molina, por esta nota aquí en la Secretaría del Club, hablando un poco de todo, de lo que fue la Asamblea General Ordinaria en los ejercicios 2023-2024 y otros temas relacionados a la institución. Bueno, muchachos, lo dejo con ustedes. Bueno, perfecto. Simplemente saludarlo a Dante. Gracias por estos minutos para la fiesta del fútbol. Bueno, gracias a ustedes por la nota y a disposición. Perfecto. Muy bien. Nacho Gutiérrez con el presidente de Patronato, el señor Dante Molina. Estamos en un ratito. Hola, Dante, ¿cómo estás? ¿Cómo les va?